Religion is just absolutely uncalled for. We are just mere things floating on a rock in space. We are not only figuratively, but literally stardust. You don't have to go to church on Christmas, and it is about being good, and that's what all religions are about anyway. Are you an atheist? Yeah. Gonna kill yourself? Yeah, I'd like to. So you're an atheist? Yes. I need to know what to believe in. Like what happens when you don't? Yes, I don't want to be a bag of dust. Como le interesó, está interesante, ¿verdad que sí? Este documental, como se le puede llamar, se titula The Atheist Delusion, la ilusión o el engaño del ateísmo. Y ustedes lo pueden ver de gratis completo, está en el internet, por ellos mismos el ministerio, que ellos hacen videos y cosas así, ¿verdad? Para poder poner la verdad allá afuera acerca de diferentes temas. Y esto es uno de los temas que para mí es bien importante. Y yo lo voy a presentar en dos partes. ¿Ok? So voy a presentar la primera parte y después voy a presentar la segunda parte el 2 de diciembre. La pregunta, la gran pregunta, ¿por qué no creer en un creador? ¿Por qué no creer en un creador? ¿Por qué no creer en Dios? Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a tener una oración para que el Señor del cielo, ¿verdad?, nos ayude a comprender su palabra, que sabemos que sin su Santo Espíritu no vamos a poder comprender nada, ¿verdad? Mateo 24, y vamos entonces a tener una oración. Oremos. Padre Santo y bueno, gracias, Señor, por tantas bendiciones que tú nos das, Señor. En estos momentos te pido que por favor tú me ayudes, me perdones, me des las palabras, Señor, para poder presentar este mensaje que tú me has dado en esta mañana. Que podamos tener nuestra mente abierta y nuestros corazones abiertos para que penetre en nuestros corazones este mensaje y podamos, Señor, ser llevados a aferrarnos más a ti, a tu palabra y a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo y lo ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Entonces la gran pregunta, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no qué? Creer en un creador, creer en Dios. En Mateo 24, ¿verdad?, es un sermón que el Señor está presentando, ¿verdad?, que está predicando. Y voy a enfocarme, y perdónenme con la garganta que estoy media mala, pero tú sabes, no quise, ¿verdad?, decirle a mi esposo, pues no lo voy a dar, pero lo voy a dar en el nombre del Señor, porque esto es bien importante. En Mateo 24, en el capítulo 24, en el versículo 37 al 39, versículo muy conocido, ¿verdad?, cuando Jesús menciona que precisamente antes de que Él venga o vuelva otra vez, el mundo iba a estar como. Él hace un paralelo, ¿verdad?, en los días de Noé, y dice que precisamente antes de su segunda venida iban a estar los tiempos como en los días de Noé. ¿Está sucediendo, sí o no? Claro, ¿verdad? Estamos viendo la noticia, estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo, estamos viendo la condición de la iglesia precisamente antes de la segunda venida de Cristo, que otra señal grande, ¿verdad que sí? La condición del pueblo de Dios, cuando deberíamos estar despiertos y más envueltos en la obra y haciendo muchas cosas para el Señor, para esparcir este mensaje, es cuando más dormidos desafortunadamente nos encontramos. Ahora, no es una situación desesperada, porque el Señor nos puede dar, ¿verdad que sí?, el poder para hacer la obra grande, y lo va a hacer. Es nuestra decisión si nosotros vamos a ser parte de ese pueblo. Ahora, ese no es el tema que voy a dar esta mañana. Voy a enfocarme otra vez nuevamente. Vamos a leer Mateo 24, 37 al 39. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban como
comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Ahora, bien interesante porque aparte de que esto significa, cuando Jesús está mencionando que antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, se está refiriendo a que iban a estar pues viviendo su vida, ¿verdad que sí? Haciendo las cosas que naturalmente el hombre hace, ¿sí o no? Pero dentro de las cosas que se hace, por ejemplo, trabajar, tener tu casa, hacer planes, trabajar en las cosas, no solamente iban a estar así, envuelto dentro de ahí es que ellos iban a estar en pecado. ¿Están entendiendo eso? Iban a estar viviendo la vida al garete, como dicen los puertorriqueños, una vida así, tú sabes, en pecado. Pecado. Y precisamente antes de su segunda venida de Cristo, iban a estar así como en los días de Noé, que antes de que viniera el diluvio, iban a estar viviendo la vida como uno dice por ahí, loca. ¿Están viendo eso conmigo? Porque es muy importante. Y después dice, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta. Hicieron todo lo que quisieron hacer hasta que llegó el diluvio. O sea que hay un fin. Hay un momento donde se cierra la gracia. ¿Verdad? Y ahora mismo, precisamente antes de que venga Jesús, nosotros y el mundo puede hacer lo que quiera hasta. ¿Están viendo? Que se cierre la gracia. Interesante. En el momento más importante de la historia del mundo, cuando se supone que estemos más aferrados y más calientes en el Señor, desafortunadamente el enemigo está trabajando fuertemente y está logrando muchas victorias en muchas vidas. Vamos a seguir. Y dice el 39, y no entendieron que hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, un ocultista, un satanista muy famoso, no sé cuántos aquí conocen acerca de él, no sé si lo han escuchado por ahí o han estudiado acerca de esta persona, llamado Aleister Crowley. Puede ser que lo hayan visto en camisas y en posters de cuando enseñan la casa de los Beatles. Ustedes saben quiénes son los Beatles, ¿verdad que sí? Los Beatles, Jay-Z, diferentes raperos y personas que están envueltas en el mundo de música, tienen a este hombre prácticamente como un dios. Lo tienen como una persona que es respetado. Y este hombre era un satanista, era un ocultista, le decían el genio, pero era el genio de lo malo. Y este hombre llamado Aleister Crowley, ¿saben cuál era uno de los dichos de él? Do as thou wilt. Haz lo que quieras. La gran pregunta cuál era: ¿por qué no creer en un creador? ¿Por qué no creer en un creador? Precisamente por ese pensamiento, esa ideología que la humanidad tiene, que la humanidad quiere hacer lo que ella quiera. ¿Están entendiendo? En el versículo 37, en el versículo 37, cuando dice más en los días de Noé, y dice 38, porque como los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose, estaban haciendo lo que les daba la gana. Eso es lo que el hombre quiere. Otro dicho que le decía: haz lo que quieras, será la totalidad de la ley. ¡Wow! ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la ley? Esto es el todo del hombre, contrario completamente a lo que dice la Escritura. Y este hombre también era ateo. Él decía lo siguiente también: dormí con fe y encontré un cadáver en mis brazos al despertar. Bebí y bailé toda la noche con dudas y la encontré virgen por la mañana. La respuesta es sencilla: ¿por qué no creer en un creador? Queremos seguir viviendo como nos dé la gana. Así quiere el mundo. Y creer en un creador, ¿qué significa? Que tengo que someterme a una autoridad por encima de mí misma. ¿Están entendiendo? Si yo creo un creador, I have someone I have to answer to. Eso es lo que pasa. Entonces yo no quiero eso, yo quiero vivir libre. Tengo a alguien a quien tengo que responder y a muchos no les gusta eso.
¿Ok? Y quiero dejarles saber esto clarito, son dos partes. Yo simplemente voy a presentar un mensaje hoy y después entonces voy a entrar más en el ateísmo y todas esas cosas. Oren por mí porque esto se necesita bastante preparación. Yo llevo ya años, tú sabes, indagando y researching, ¿verdad?, acerca de estas cosas, pero todavía se necesita mucha oración. Este mensaje no solamente es para los ateos, aunque yo quisiera, ¿verdad?, que este mensaje llegara a los ateos también, sino también es para los cristianos, para que se aferren más a su palabra, la palabra de Dios, para que se afirmen más, ¿verdad?, en la palabra de Dios, y para que los jóvenes cristianos que muchas veces, ¿verdad?, van a la universidad y pues empiezan a meter en la cabeza la ideología acerca de ¿qué? La teoría de evolución, ¿verdad que sí? Ellos no enseñan creación, no enseñan creationism en la escuela, enseñan evolución como un hecho, como un fact. Y quiero pues también para ellos, porque muchas veces ellos tienen preguntas y nosotros, ¿verdad?, como guardia de nuestros hermanos debemos de tener las respuestas inteligentes. Debemos de ser cristianos inteligentes, ¿verdad que sí? Cristianos que sepamos qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que Dios dice, para poder entonces dar una respuesta a estas preguntas. No decir, bueno, solo por fe. Y todo, porque pasa, ¿no? Viene el nene y te pregunta, ¿y por qué? Y te hace una pregunta tremenda que tiene que ver, por ejemplo, por algo, no sé, de dónde salió Dios. Diferentes preguntas, ¿verdad?, que a veces es difícil contestar, o no hay contestación ahora. ¿Cómo tú le vas a contestar a alguna? Tú puedes decir, bueno, por fe creemos. Pero hay muchísimas preguntas que los jóvenes hacen y que la gente hace de afuera, que nosotros tenemos respuesta, gloria a Dios por eso. Pero tenemos que ser responsables conociendo la palabra de Dios. ¿Me entienden esta mañana? Ok. Ahora, hay un grupo online que se llama Barna Group y ellos se encargan de hacer estadísticas. Y dice, un nuevo movimiento evangelístico ha surgido en América. Cuando tú escuchas eso, un movimiento nuevo evangelístico ha surgido en América, tú piensas en que una iglesia, ¿verdad?, un ministerio pues religioso. Pero dice, sin embargo, este esfuerzo no surge de una visión religiosa. Los nuevos evangelistas son ateos. Interesante. Las personas que han determinado que no hay Dios o que dudan de su existencia, que son los agnósticos, están adoptando un esfuerzo más agresivo e intencional para desacreditar la noción de que Dios existe y para criticar a las personas de fe. Entonces ellos tienen una misión, así como nosotros tenemos una misión de, ¿verdad?, salvar a las personas del mundo, sacarlas del error. Ellos tienen una misión de sacarnos de ese pensamiento de que este mundo, ¿verdad?, fue creado por un creador, ¿verdad?, por Dios. Y yo les digo esta mañana, antes de probar y antes de pasar a la segunda parte y terminar con esta miniserie que yo tengo, yo les voy a decir algo de mismo al principio. Crean o no en Dios, Dios existe y Cristo viene pronto. Amén. Nosotros que somos creyentes, ¿verdad?, que estudiamos la palabra de Dios, que hemos experimentado lo que es la transformación del poder del Espíritu Santo, que conocemos a Jesús, que Él es nuestro Salvador, que lo hemos hecho una persona personal en nuestra vida, ¿verdad?, que es nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro Salvador. Conocemos que existe, vive y viene pronto. Amén por eso. Ahora, yo quiero contarles, o les voy a relatar, les voy a leer una parte acerca de la historia del diluvio. Y yo quiero que ustedes escuchen atentamente, no se importa, lo pongo aquí porque se va a caer a cada rato. Escuchen atentamente a los detalles de cómo estaban los antediluvianos, ¿verdad? Antes que bajara el diluvio, cómo se encontraban ellos, cómo sucedió las diferentes cosas hasta que llegó el diluvio. Y yo quiero que vayan conmigo y voy a estar highlighting, ¿verdad?, subrayando algunas cosas que yo veo bastante interesantes que tienen que ver con este tema. Lo voy a usar como, ¿verdad?, como un paralelo. ¿Le pongo la? Ok. Esta historia se encuentra en este libro maravilloso de Patriarcas y Profetas. ¿Ustedes lo tienen en la casa? Si no lo tienen, lo tienen que conseguir. Y si no lo tienen, me pueden dejar saber también, yo se lo consigo. Porque este libro de Patriarcas y Profetas es un hermoso libro que comienza desde el origen del mal en el cielo con Lucifer y continúa hasta la vida de David.
Y la serie de los 5 libros es la Biblia. Si tú lees la Biblia y lees estos libros, vas a obtener un conocimiento que es de Dios, porque Dios fue el que dio esto, ¿verdad que sí? Y es una cosa hermosa cuando tú puedes ver tantos detalles hermosos. Capítulo 7 se titula el diluvio. Y voy a empezar en la página 82. Y ya sabemos que Noé fue escogido por Dios, ¿verdad que sí? Para predicar a un mundo de que venía la destrucción en forma de un diluvio grande. Hermanos, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar cuán terrible es eso. Todo el mundo murió, menos ¿cuántas personas? 8 personas, Noé y su familia. Ahora, si tú eres como yo, que crees lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que es literal, eso es algo grande, eso es algo espantoso. Ahora, Noé predicó, ¿verdad? Predicó por 120 años. Quiero que me escuchen ahora atentamente, por favor. Al principio pareció que muchos recibían la advertencia que estaba predicando Noé. Sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban profundamente convencidos y hubieran atendido la amonestación, pero entre tantos los que se fumaban y los ridiculizaban, que terminaron por participar del mismo espíritu, resistieron a las invitaciones de la misericordia y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores. Estamos viendo, ¿verdad?, que Noé estuvo predicando que iba a haber un diluvio. Como ellos nunca habían experimentado una cosa así, llegaron a burlarse horriblemente de Noé. Se mofaban y ridiculizaban. Estas son palabras que son bien importantes para cuando ustedes estén para la segunda parte, porque precisamente eso es lo que hacen los ateos con los que creen la creación. Se mofan de nosotros y nos ridiculizan, diciendo que personas que creen en la creación, que fue creado, que nosotros, este mundo lleva solamente más o menos 6.000 años, que nosotros no somos inteligentes. Y se mofan y se ríen de nosotros. ¿Ok? Ahora, este mensaje es para ellos. Este mensaje es para ellos. Mi preocupación es que ellos se salven, que entiendan la verdad, ¿verdad? Que la comprendan y que crean que hay un Dios. Esto no es para criticarlo, esto es para que ellos puedan venir a Jesús, ¿verdad que sí? Amén. Y dice, no fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios. Y Noé fue considerado fanático. Fue considerado como un loco. ¿Qué le pasa a este loco pensando de que, ¿verdad?, de que va a bajar agua del cielo y que va a cubrir toda la tierra y que tenemos que meternos en ese bote con animales? Yo no sé qué le pasa a él. Así estaban ellos pensando. Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciese a Dios, le dijo, no moriréis. Y mira qué interesante, grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Las amenazas de Dios, dijeron, tienen por fin intimidarnos y nunca se realizarán. Precisamente lo que está sucediendo ahora. ¿Quiénes son los que dicen que creen en la evolución? Cualquier persona de por ahí es el que está enseñando eso. Son doctores, son científicos, ¿verdad que sí? Son profesores que llevan años, que la gente los respetan, ¿verdad que sí? Son personas que uno dice, wow, esa persona es bien inteligente, esa persona conoce de biología, ¿verdad?, y de todas esas cosas. Pues grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Las amenazas de Dios dijeron, tienen por fin intimidarnos y nunca se realizarán. Yo voy a creerle a Noé. ¿Quién es Noé? ¿De dónde salió Noé? ¿Qué ha estudiado Noé? ¿Verdad? Pero entonces escucharon a estos que tenían título, que tenían conocimiento, y ellos pues pensaban, lo que ellos decían pensaban más. Y dice,
No debéis alarmaros, decían ellos. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. Podéis estar tranquilos, no temáis. No es un descabellado fanático, decían ellos. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios nos les hubiera hablado por su siervo. Mientras Noé le está diciendo lo que va a suceder, ellos no me quisieron creer. A medida que transcurría el tiempo sin ningún cambio visible en la naturaleza, los hombres cuyo corazón a veces había temblado de temor comenzaron a tranquilizarse. Porque algunos le creyeron a Noé por un tiempo, pero después dejaron de creer. Sucede mucho en nuestra iglesia también. Por un tiempo realmente creemos estas cosas. A veces sucede tristemente con los niños. Eso que el enemigo ataca tanto a los jóvenes y los niños. Creen de todo corazón y hasta le hablan a los amigos como si no fuera nada. I love Jesus y cantan las canciones y después llega un momento donde como que se abochornan, como que dejan de creer. Y pasa también con los adultos. Dejan de creer. Algo sucede en su vida espiritual. Esa relación ya deja de, ¿verdad?, existir y dejan de creer. Y tristemente el que tú creas o no cambia la verdad. Dice, a medida que transcurría el tiempo sin ningún cambio visible en la naturaleza, ellos dicen, pues si no veo nada, no veo ni que el cielo está oscureciendo, no veo nada. Los hombres cuyo corazón a veces había temblado de temor, parece que del mismo mensaje de Noé, ¿verdad?, que venía un diluvio y él decía, el poder del Espíritu Santo lo usaba, y ellos pues eran convencidos. Como que se les fue eso, se tranquilizaron. Qué triste, precisamente antes del diluvio se tranquilizaron. Precisamente antes del segundo, ¿verdad?, advenimiento de Cristo, ¿cuánto estamos tranquilos? Razonaron, dice aquí, interesante. Porque en el tema de los ateos, ¿verdad?, y de la evolución y de todo esto, usa mucho que you have to reason, you have to think. Tienes que razonar. Escuchen las palabras. Razonaron, como muchos lo hacen hoy, que la naturaleza está por encima del Dios de la naturaleza y que sus leyes están firmemente establecidas por que el mismo Dios, y el mismo Dios no podía cambiarlas. Entonces ellos creaban su propia teoría, ¿verdad?, de la verdad. Tú sabes, su verdad, ¿verdad?, la creaban ellos mismos y decían otra cosa que era contrario a lo que decía Noé, alegando que si el mensaje de Noé fuese correcto, la naturaleza tendría que cambiar su curso. Tiene que haber algunas señales que nos dejen saber, ¿verdad?, para nosotros poder, me imagino yo, comprobar de que es verdad lo que está diciendo Noé. Hicieron que ese mensaje apareciera ante el mundo como un error. En lo que hacen, ¿verdad?, lo que creen en la evolución, aparecer al mundo como que lo que creemos en la creación es un error. Que creer en la creación es un error. ¿Están conmigo? Y que es un engaño. Demostraron su desdén por la amonestación de Dios, haciendo exactamente las mismas cosas que habían hecho antes de recibir la advertencia. En otras palabras, vivían al garete, vivían haciendo, ¿verdad?, pecando y todo. Y entonces Noé predicó, ellos recibían el mensaje, pero no hacían ningún cambio en su vida. Seguían viviendo de la misma forma. Es lo que está diciendo aquí. Continuaron sus fiestas y glotonerías. Siguieron comiendo y bebiendo, plantando, edificando, haciendo planes con referencia a beneficios y que esperaban obtener en el futuro. Hacían planes, hablaban de qué era que iban a hacer en el futuro, los planes y los negocios, y esto y lo otro, y seguían el rumbo como si nada. Mientras Noé, ¿verdad?, se escuchaba su voz de que iba a caer un diluvio, que se prepararan y ayudaran, ¿verdad?, y que entraran en el momento que se suponía. Y se hundieron más profundamente en la impiedad y el obstinado menosprecio de los requerimientos de Dios, para mostrar que no temían al ser infinito. Mira eso, la rebeldía, la rebelión abierta. Mostrando, ellos tranquilos, pensaban que así mostraban que no le tenían miedo al infinito. Dice, afirmaban que si fuese cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama
los sabios, los prudentes y los grandes lo habrían comprendido. Y ese es tristemente a veces lo que sucede. Nosotros, si no escuchamos que tal persona lo dice o tal persona lo enseña, no creemos. Ponemos nuestra confianza, nuestra fe en hombres. La palabra dice que se creen sabios y lo que son esos necios. Pero nosotros confiamos más en ellos que en la palabra de Dios y en Dios. A veces eso es lo que sucede, ¿verdad que sí? Y esto fue lo que los llevó a ellos a la destrucción, a no entrar en el arca. Se pusieron a escuchar las teorías humanas, las teorías de estas personas, de los expertos, de los famosos, dice aquí, que confiar en Dios. Y dicen, si los antediluvianos hubiesen creído la advertencia, hubiera sido diferente, ¿verdad? Hubiera sido diferente su historia. Y sigue diciendo, su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. Pero el octavo día, dice que ellos estuvieron en el arca, ¿cuántos días? Ustedes saben que antes de que cayera una gota de agua, ¿cuánto estuvieron en el arca? Una semana, 7 días. Y ese es otro tema. Eso tuvo que haber sido durísimo para Noé y su familia, ¿verdad? Diferentes pensamientos que tuvo que haber estado. Y ellos desde afuera se podía escuchar la voz. Pero no iba, ¿qué pasó? No iba a caer el diluvio. ¡Wow! Mira qué zángano, ¿verdad? ¡Qué ridículo! Todo eso, mofándose, riéndose y ellos siguiendo su vida. Y ellos tenían que estar ahí confiando en el Señor. Pero dice que pero al octavo día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos. Y comenzó el estallido de los truenos y el centellar de los relámpagos. Quiero leer algo aquí rapidito antes de entrar. Que lo pasé. Antes de que sucediera eso, voy a darle para atrás. Antes de que pasara lo del octavo día, dice, el arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado y fue provista de alimentos para los hombres y las bestias. Y entonces el siervo de Dios dirigió su última y solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible les rogó que buscasen refugio mientras era posible encontrarlo. Nuevamente rechazaron sus palabras y alzaron sus voces en son de burla y de mofa. O sea que hasta el final se quedaron mofando y riéndose de Noé. De repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora. No puedo brincar esta parte porque esta parte es increíble. Esta parte es tremenda. Porque lo que sucede es que lo que sucede es que a veces no importa la prueba que tú le das o le des a una persona, por ejemplo, un ateo en este tema, no van a querer creer. Porque the bottom line, el punto central de todo esto es la pregunta que hice en el principio: ¿por qué no creer en un creador? Porque no quieren someterse a una autoridad por encima de ellos mismos, no quieren. Quieren vivir la vida como quieren. ¿Ok? Mira qué tremendo esto. No importa la prueba. De repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora. Animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Ustedes pueden imaginarse esa escena. Los animales solitos bajando de las montañas. Los animales solitos viniendo así de dos en dos, en un orden perfecto, entrando en el arca, sin que nadie sin que ninguna persona lo dirigiese. ¿Qué creen ustedes? Una prueba grande, ¿verdad que sí? Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y aquí los pájaros que venían de todas las direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos y entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían la palabra de Dios, mientras que los hombres la desobedecían. Increíble.
los animales le hacían más caso a Dios que los mismos hombres. Dirigidos por santos ángeles, de 2 en 2 entraron a Noé en el arca, y los animales limpios de 7 en 7. Un orden perfecto. Yo voy a hablar acerca de este orden en cuestiones de la naturaleza y de la creación en la segunda parte. No lo voy a hacer ahora porque ese es el punto que quiero, ¿verdad?, destacar en esta mañana, pero sí lo voy a destacar en el otro. El orden, cómo nosotros podemos ver en la naturaleza que hay un Dios. Y cómo solamente cerrando los ojos y rebelándonos contra la pura verdad, ¿verdad?, será la única forma que nosotros podemos decir no hay un Dios, no hay un creador. Porque la prueba es demasiado muy grande. Dice que el mundo miraba maravillado. Los que no entraron en el arca, cuando vieron eso, se quedaron con la boca abierta. Algunos hasta con temor. Llamaron a los filósofos. Tú me acuerdas de la historia de Daniel, cuando empezaron a llamar a los magos y a los, ¿te acuerdas? Para el sueño de Nabucodonosor. Comenzaron a llamar, dicen, llamaron a los filósofos para que explicasen aquel singular suceso. Pero ¿qué pasó? ¿Pudieron ellos explicar eso? Dice que fue en vano. ¿Qué pasó ahora con los inteligentes, con los profesores, con los famosos, ¿verdad?, con los genios? Se quedaron con la boca abierta, no sabían ni qué decir. Era un misterio que no podían comprender. Porque, hermano, el misterio es Dios. Dios fue, Dios existe, Dios es el que hizo. Dios, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Dios, ese es el misterio. No es nada que no podamos comprender. Lo que pasa es que ellos no querían comprenderlo. La respuesta era Dios y ellos no querían aceptarlo. La respuesta es, para los ateos, Dios creó. En el principio, Dios creó. Tan fácil como eso. Pero a veces no queremos, ¿verdad?, no queremos aceptar la verdad. Dice, pero los corazones de los hombres se habían endurecido tanto al rechazar obstinadamente la luz que aún esta escena les produjo solo una impresión pasajera. Les impresionó solamente por un momento. La raza condenada contemplaba el sol en toda su gloria y la tierra revestida casi de la belleza del Edén, y ahuyentó sus crecientes temores mediante ruidosas diversiones. Y mediante actos de violencia pareció atraer sobre sí la ya despierta ira de Dios. La misericordia dejó de suplicar a la razón culpable. Las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban en el arca y Jehová cerró la puerta. Y ahora vamos a aquella parte. Pero al octavo día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente. ¿Qué punto más interesante? Ni aún para afuera. El orgullo era tan terrible, el corazón tan duro, que no podían clamar para afuera. ¿Será esto verdad? ¿Será que Noé todo este tiempo estaba diciendo la verdad? Y aquí va a caer un aguacero y nos vamos a morir. O sea que va a haber un diluvio. Pero no, estos hombres aún al final, viendo las señales, todos se preguntaban secretamente, ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se halle condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía más aprisa. Las bestias rondaban presas de terror y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Se escuchaban esos ruidos y llorando. Los animales tuvieron que haber estado llorando. La misma naturaleza ya sabe que porque hay una destrucción que todavía no se hace la pregunta. Entonces fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Muchos como Satanás, que hay dos grupos, que al final, de lo que se van a perder, hay dos grupos. Dice, muchos como Satanás blasfemaban contra Dios. Con todo y eso, las señales y todo, ya viendo ¿verdad?, que iba a suceder lo que no estaba diciendo. Dice que muchos blasfemaban contra Dios y si hubiesen podido, le habrían arrojado del trono de su poder.
Otros, locos de terror, extendían las manos hacia el arca, implorando que se les permitiera entrar. Pero sus súplicas fueron vanas. ¿Qué pasó? Ya era muy tarde. Su conciencia despertó por fin, y se convencieron de que hay en los cielos un Dios que lo gobierna todo. Eso es lo mismo que va a suceder. Crean o no, viene Dios. ¿Verdad que sí? Dios existe. Y va a llegar un momento donde, aunque no lo digan ahora, lo van a decir después. Toda rodilla se doblará, exactamente. Es bien importante este mensaje porque hay muchas personas que están siendo confundidas por personas que elocuentes, ¿verdad? Que hablan 1000 veces obviamente mejor que yo, que conocen más que yo no conozco nada al lado de ellos. Pero así como Noé, nosotros tenemos que ser siervos fieles, ¿verdad? Que llevemos el mensaje, creámonos. Mostrar las pruebas, pero si no son suficientes para ellos, no podemos hacer más nada. Crean o no, creyeron o no, vino el diluvio. Le invocaron con fervor, pero los oídos del Creador no escuchaban sus súplicas. Ya era muy tarde. Me gusta mucho que usaron, que el Espíritu haya usado esa palabra creador, porque de eso vamos a estar hablando, ¿verdad que sí? La próxima vez vamos a enfocarnos mucho en lo que es el ateísmo y todo eso, y el creacionismo, creationism. Las solemnes amonestaciones del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo y mofa. Ya nadie se reía. It's not funny anymore, ¿verdad? Tristemente. Y eso es lo que no queremos. Queremos llevarle este mensaje a las personas para que puedan salir de ese error, para que no sean de esas personas que al final, en vez de reírse, van a estar llorando. Las solemnes amonestaciones del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo y mofa. ¿Cuánto habrían deseado estos pecadores condenados a morir que se les volviera a deparar la oportunidad que habían menospreciado? ¿Cómo imploraban que se les diera una hora más de gracia, otra manifestación de misericordia, otra invitación de los labios de Noé? Qué triste, ¿eh? Pero ya no había de oír la dulce voz de misericordia. El amor, no menos que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusiesen término al pecado. Las aguas vengadoras barrieron el último refugio, y los que habían despreciado a Dios perecieron finalmente en las oscuras profundidades. Y dice, otra tempestad se aproxima ahora. La tierra será otra vez barrida por la asoladora ira de Dios, y el pecado y los pecadores serán destruidos. ¿Será importante que nosotros creamos en Dios? ¿Que existe un Dios, el creador de todo el universo? Es importante que creamos, ¿verdad que sí? Tenemos que creer en Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Si nosotros no creemos en Dios, imagínate, cuán importante es que creamos en Dios. Viene la destrucción y ya se acabó la oportunidad. Porque la Biblia dice, el que crea en mí, ¿verdad que sí? Dice, todo aquel que crea será salvo. Entonces es importantísimo que nosotros creamos en Dios. Los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy. El temor de Dios ha desaparecido de los corazones de los hombres, y su ley se trata con indiferencia y desdén. La intensa mundanalidad de aquella generación es igualada por la de la presente, y aún ahora, ¿verdad?, podemos ver que se asemeja más como los días de Noé, que estoy segura que cuando ella escribió este libro. Cristo dijo, porque como los días de Noé, como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron, no comprendieron, no entendieron, dicen, hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Este tema es importantísimo. Y tú sabes, la segunda parte, cuando yo lo de esto solamente es una pequeña introducción, porque yo no he dado nada aquí
que tenga que ver con pruebas, ¿verdad que no? En el sentido de lo que significa pruebas para un ateo, lo que estoy diciendo. Yo en ningún momento he dado esa información porque esa información va a estar en la segunda parte. Le aconsejo que estén aquí para la segunda parte. Todavía estoy trabajando en ella, estoy casi terminando y aquí voy a estar hablando de muchísimas cosas. Voy a estar hablando de los animales, voy a estar hablando de la creación, voy a estar hablando de las ideologías de los ateos, ¿verdad? Hablando de un poco maybe de Charles Darwin, pero no voy a saltar mucho de lo que él está hablando porque realmente no es lo que quiero hacer aquí. Pero voy a estar hablando también de Richard Dawkins. ¿Ustedes saben de qué persona estoy hablando? Cuando yo menciono Richard Dawkins, usted, ok, él sabe, sí. Casi siempre los jóvenes sí conocen acerca de eso. Entonces, si pueden, ¿verdad?, estar ese día, sería muy interesante, porque ahí solamente hoy estoy dando una introducción con lo de Noé, pero realmente cuando yo venga otra vez va a ser un estudio exhaustivo, un estudio bien profundo acerca de estos términos ateísmo, agnóstico, ¿verdad? Y todo esto, la teoría de evolución. La palabra de Dios, pues si pueden abrir conmigo en Judas, y ya yo estoy terminando porque a mí me dieron el espacio bastante temprano, pero ya yo estoy terminando. Lo extenso va a ser el sábado diciembre 2, ahí van a tener que traer su snack, porque ahí sí que vamos a estar estudiando un buen rato. Sí, lo voy a dejar tempranito para que así entonces, ¿verdad?, tengan energía para la próxima vez. Después de aquí, si quieren pasar a la iglesia grande o como quieran, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, hacemos eso. Judas solamente tiene un capítulo, sobre el versículo 22, dice algo bien interesante. Y es otra cosa, voy a tener muchas citas interesantes también de la Biblia cuando vayamos a entrar a la segunda parte. Estoy promocionando la segunda parte bastante, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Tienen que venir. Ok, Judas, versículo 22. Bien cortito. ¿Qué dice? Algunos que dudan, convencerlos, ¿verdad que sí? Eso es nuestro deber, hermanos. Ponernos las manos al Señor, estudiar, orar, que el Señor nos dé la sabiduría, y nuestro deber es convencer a aquellos que dudan. ¿Ok? Mi propósito con la dirección del Espíritu Santo es convencer al ateo que Dios existe. Hay muchísimos videos allá afuera, hay muchísimas referencias, pruebas y diferentes cosas, ¿verdad? Que son argumentos, debates. A mí me encanta ver los debates también acerca del ateísmo y versus Christian, ¿verdad? Creationism versus evolution, God against, evolution versus evolution, todas esas cosas me encanta. Y cada vez que lo veo, les digo la sincera verdad, creo más en Dios. Cada vez que escucho los argumentos del otro lado, creo más en Dios. Y creo que tienes que tener más fe para creer que no hay un Dios que para creer que hay un Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es abrir los ojos y mirar a nuestro alrededor. Mirar los animales, mirar el cuerpo humano, el corazón, los ojos. Y de eso vamos a hablar la próxima vez. Ok, vamos a terminar aquí. Mi propósito va a ser ayudar a que los ateos entiendan cuál es la verdad, que Dios sí existe, y más allá que eso, como les dije, ayudar a los jóvenes y a los niños a entender que nosotros que creemos en Dios y en su palabra y en Jesús, no somos estúpidos, no sé cómo decir la otra palabra, que sí podemos ser inteligentes y creer en Dios, que lo más inteligente es que tú creas en Dios. ¿Ok? Ese es el propósito de todo esto. Que se aferren a la palabra, porque crean o no, Cristo viene pronto. Cristo, Dios existe. Y lo más importante y lo más interesante de todo es que hay tres pruebas grandes que nos dejan saber eso mismo, de que Dios existe. ¿Ok? Quiero terminar con el Salmos 34:8, si lo quieren buscar para que lo lean conmigo. Salmo, capítulo 34, versículo 8. Y cuando lo tengan, digan amén. Vamos a leer, y quiero terminar con un pensamiento que me vino esta mañana. Una inspiración, ¿verdad?, del Señor que quisiera compartir con ustedes, que solamente cuatro oraciones. 4 o 5 oraciones. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él.
Termino con eso. En inglés dice que taste and see, yo creo que dice, ¿verdad? Taste and see. Can you read the rest of it? You have it in English? Yeah, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Amen. Eso es lo que yo quiero dejarle a ustedes en esta mañana y lo voy a dar también con eso en la próxima, en el próximo sermón, en la parte 2. Taste and see. En otras palabras, prueba. Mira a ver si Dios existe o no. Mira a ver. Abre y quiero terminar. Tienes que abrir los ojos. Si te los tapas, no vas a poder ver las maravillas del Creador. Tienes que abrir la mente y permitirla observar, analizar inteligentemente las realidades que te rodean, que te señalan al Creador. Tienes que abrir tu corazón y permitir que Dios mismo te convenza. Él se manifestará en tu vida si le das la oportunidad. Amén. La segunda parte se titula El relojero. Si quieren lo pueden Google y ya van a dar tenemos un adelanto, pero va a ser bien interesante. En inglés, The Watchmaker. ¿Okay? Vamos a pararnos para tener una oración, para entonces despedirnos.